Hola, queridos amigos. Bienvenidos, soy el pastor Eiby Castillo. En este espacio dedicado a los matrimonios les invito a ver y a reflexionar sobre un tema de gran importancia para la pareja, sexo sano en el matrimonio. Acá exploraremos desde la perspectiva de Dios acerca de la intimidad sexual y la realidad desde el sentir y el querer de la esposa, así como del esposo, por lo que te invito a disfrutar de este conversatorio. Bien, bueno, entonces como les dije hace rato, bienvenidos a este momento especial. Gracias a todos por su asistencia. Queremos sentirnos realmente a la altura del compromiso que tenemos para no solamente compartir, sino aprender. Compartimos de nuestras experiencias, pero aprendemos. Sobre todo del tema del sexo sano en el matrimonio, aprendemos todo de cómo Dios, que fue el que creó el matrimonio, cómo Dios percibe la naturaleza del sexo para su creación, es decir, para el hombre y para la mujer. Nosotros hemos establecido, el Ministerio de Matrimonios por Siempre, que estamos trabajando, hemos establecido un principio, que todo lo que tiene que ver con el matrimonio pasa por un filtro. Jesús le dijo a sus a los discípulos y a los fariseos, Jesús le dijo, sí, Moisés le dio carta, le dio permiso para hacer carta de divorcio, pero al principio no fue así. Entonces, nosotros nos vamos a remontar antes de toda la ley, antes de todo. Y siempre vamos a ir al principio porque eso fue lo que Jesús enseñó. Sí, es cierto, hay divorcio, hay separación, hay esto, hay aquello, pero al principio no fue así. ¿Qué quiso decir Jesús? Que su padre, que fue el que creó el matrimonio, lo diseñó perfecto. ¿Quién lo pervirtió? ¿Quién lo pervirtió? El hombre. Bueno, el hombre representado en Adán y Eva. Ellos fueron los que lo pervirtieron. Entonces, normalmente nosotros tenemos que acudir a ese principio allá en Génesis, que nosotros creemos que no tenemos que mirar allí porque es del Antiguo Testamento quizás o porque no guarda relación con el matrimonio. Sí, sí guarda relación con el matrimonio. En esta oportunidad no nos toca ese tema, pero hay un tema que una vez desarrollamos que fue eso, el Génesis, el matrimonio del Génesis, perdón, el Génesis del matrimonio. Y allí está todo cómo se diseñó paso a paso la relación matrimonial. Bueno, póngase sobre sus pies un momento, le fue entregado un zapatico, ¿no? Ok, en esta tarde vamos a hacer un compromiso, ¿sí? Usted tiene su zapato de caballero. ¿Qué tal ese zapato? ¿Cómo quedó? Fino, ¿verdad? Usted tiene su zapato de caballero. Levante su zapato de caballero. Ese zapato tiene nombre, tiene su nombre, ¿verdad? Y la dama tiene su zapato de dama. ¿Cómo quedó ese zapatico? Qué bueno, hermoso. Ese zapatico tiene su nombre, ¿verdad? Ok. Vamos a trabajar toda la noche con una cualidad que es necesaria en el matrimonio y se llama empatía. Entonces, el hombre le va a decir a la esposa, mi amor, dígale, mi amor, te entrego mi identidad. Quiero ser empático contigo. Ok, ahora lo mismo la mujer. Dígale, mi amor, te entrego mi identidad. Quiero ser empática contigo. Ok, ahora sí se lo pega, pégueselo. La dama se pega el de su esposo y el caballero se pega el de su esposa, pégaselo. La dama se pega el de su esposo y el caballero el de su esposa. Es decir, el hombre va a tener el zapatico de la dama y la dama va a tener el zapatico del varón. Ah, le habían puesto el gancho al revés. Qué bueno. Bueno, pueden tomar asiento cuando se lo hayan puesto. Sí. Ok, perfecto. Ese zapatico refleja una cualidad que debemos tener. Se llama empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es
un valor. Es un valor que no nace con uno, pero que tampoco es imposible que uno lo desarrolle, que lo desarrolle en su vida. ¿Qué es la empatía? Es ponerse en los zapatos del otro. Por eso usted tiene el zapato de su esposa. Cuando yo le voy a decir a mi esposa por qué el arroz quedó quemado, yo tengo que ponerme en sus zapatos, que estuvo desde la mañana con los niños, que el gas se fue y tuvo que mudarse para la cocina de queroseno o para la chimenea, para no, chimenea no, el fogón. ¿Ah? Y debo pensar entonces que se complicó y en lugar de molestarme o de gritar, entiendo que la situación se le fue de las manos porque no todo el tiempo se le quema el arroz. ¿Sí me explico? Eso se llama empatía. Los esposos tenemos que ser empáticos. Cuando la esposa recibe a su esposo, en lugar de gritarle porque lo vio que se le olvidó traer el pan que ella le había dicho, ella se tiene que poner en los zapaticos de su esposo porque no sabe lo que pasó afuera. Y si lo conoce lo suficiente como para saber que es un olvidadizo, porque así sucede normalmente, entonces ella tiene que estar dispuesta a ayudarle y recordarle por qué tenemos que ser empáticos. Con este tema tenemos que ser empáticos. Bien, sexo sano en el matrimonio, creación de Dios para unir, no para separar. Fíjese que el caso del sexo es tan importante para el matrimonio que las personas se divorcian por el sexo. Los matrimonios se están divorciando por el sexo. Y el sexo fue creación de Dios para unir, no para separar. Bueno, la agenda que nosotros tenemos esta tarde, noche, tiene que ver precisamente con algunos puntos importantes. Vamos a ver lo que es el sexo, qué representa el sexo, vamos a ver los parámetros del sexo, para qué es el sexo, por qué Dios creó el sexo, consideraciones del sexo para él, consideraciones del sexo para ella, consideraciones del sexo para ambos y cómo mantener la intimidad. Esa es la agenda. ¿Dónde nos estamos basando? Génesis 1:27, Génesis 2:25. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El sexo no tiene por qué traer vergüenza. El sexo es algo natural. El sexo es algo de la pareja, para la pareja, por la pareja. Entonces, en la intimidad que tenemos nosotros a nivel sexual, eso debe ser algo normal, natural, debe ser algo que nosotros manejemos de lo más jovial posible. Digo jovial no por la superficialidad del tema, sino por la cercanía que podemos tener la esposa con el esposo y el esposo con su esposa. En, esa, en esos dos textos resumimos todo el conversatorio de hoy. ¿Cuál es la idea? Que nosotros veamos el sexo no como un apéndice, no como la cola, no como algo extra del matrimonio. ¿Qué están diciendo los terapeutas o qué habían dicho los terapeutas y algunos cristianos? No, es que se le da mucha importancia al sexo. Es que el matrimonio no es sexo, mentira. Mentira. El matrimonio tiene que darle importancia al sexo. Matrimonio es sexo, claro que sí. ¿Mm? Y ya vamos a ver por qué. El sexo fue a creación de Dios, fue idea de Dios para unir, como les dije, Génesis 2:24, tanto el hombre como la mujer son creados con deseo sexual. Y Dios los creó con deseo sexual aún antes que pecaran. El deseo sexual no es pecado, porque ellos tenían deseo sexual antes de pecar. Y el estado en que Adán y Eva vivían era un estado de inocencia. Ellos no sabían que era malo. Ellos no sabían que estaban desnudos. Como no sabían que estaban desnudos, no había vergüenza, pero tenían sexo. Ambos fueron creados para buscarse como complemento uno al otro. Ambos fueron creados para el sexo. Entonces el sexo no tiene que representar para nosotros una idea errónea acerca de algo que algunas veces molesta, algo que
bueno, le ponemos fecha cada vez que, cada 6 meses, algo que tiene caducidad. No estoy esperando que él cumpla 45 porque ya es para quitarme eso de encima. Es algo que no debería pesar, es algo que nos debe unir. Acuérdense ese lema: sexo sano en el matrimonio, creación de Dios para unir. Vamos a hacer una diferenciación, ¿verdad? Comúnmente, la educación sexual nos ha enseñado que sexo, la televisión también nos ha enseñado, Hollywood nos ha enseñado, las revistas han enseñado, la pornografía ha enseñado que sexo es penetración o coito. Por eso el hombre lleva la ventaja en esto. ¿Ve? Ya le voy a enseñar por qué. Pero el hombre siempre va a llevar la ventaja porque el hombre es más fácil tener sexo desde este punto de vista. ¿Ve? El deseo sexual del hombre se origina de una manera diferente, entonces él concibe el sexo de una manera diferente a la mujer. Pero yo no solo debo pensar que el clímax del sexo es penetración o coito. No, el sexo es intimidad sexual. ¿Y qué es la intimidad sexual? Sigue. Los momentos sexuales se dan cuando hay un encuentro emocional en la pareja, cuando hay una conexión en la pareja. Y esa conexión, como la palabra lo dice, nos une. No sentimos lo mismo, pero buscamos lo mismo. Buscamos tener placer, buscamos tener un momento de disfrute, pero las emociones son distintas. El momento de asumir esas emociones son distintas y allí está el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cuándo se da esa conexión? El problema de nosotros es que el hombre fue creado por Dios de lo básico, tierra y agua. Tierra y agua, run, 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 salió el hombre. Los elementos que componen al hombre son básicos. Entonces en el hombre se activa el deseo sexual más rápido que en la mujer. En el hombre se activa el deseo sexual solo con ver. Y el problema de ahora, es que el hombre no necesita ir a un kiosco como hace 40 años, comprar una revista, pedirla así, deme una revista, ¿m? Y esconderla y llevársela para ver. Ahora no necesita eso. Ahora vemos a las mujeres desnudas y semidesnudas en una propaganda de un chicle. Está vendiendo un caramelo y sale una mujer semidesnuda. Está vendiendo una colonia y sale una mujer o un hombre semidesnudo. El problema no es el hombre, el problema es la mujer. O sea, que salen semidesnudos. Porque es que la mujer, el deseo sexual de la mujer no se activa por lo visual, el hombre sí. Eso no es culpa suya, pero podemos trabajar en eso. ¿Ves? Es que estamos por un camino donde no basta solamente cruzar la mirada. Porque si viene una mujer por aquí semidesnuda y usted cruza para acá, aquí hay una valla publicitaria con una mujer semidesnuda. Y si va manejando, ¿para dónde va a mirar? Ah, bueno, después hablamos de eso. Dice, una sola mirada no es pecado, el problema es volver a mirar. En parte sí, pero el problema no es ese. Vamos a concebir una idea del sexo sano, porque eso es lo que tenemos que practicar mi esposa y yo, sexo sano. Entonces, ¿cuándo se da la intimidad sexual? El sexo no es acuérdense, no es solamente penetración o coito. El sexo es intimidad sexual. ¿Cuándo se da esa intimidad sexual? Cuando nos ayudamos el uno al otro. ¿Por qué tenemos que ayudarnos el uno al otro? Porque la mujer, su deseo sexual se activa cuando consigue armonía con su esposo. Y aunque usted no lo crea, inclusive aunque la mujer no lo crea, por dentro sus hormonas trabajan rápidamente cuando ella sabe, cuando ella siente que su esposo está ayudándola a limpiar. Cuando su esposo se levantó y se hizo el desayuno. Algunas de repente dirán, este quiere algo esta noche. Pero no importa que lo piense, su cuerpo ya lo está sintiendo porque la mujer necesita eso. Entonces, ¿cuándo tenemos intimidad sexual? Cuando nos ayudamos uno al otro. La mujer ayuda al hombre y el hombre no lo va a sentir, pero se siente placentero que la mujer me esté ayudando. Está el hombre atrás, está con la moto, llegó la mujer, necesita la llave de tuerca y ella se la pasa y el hombre se siente complacido. No se le activa el deseo sexual, pero se siente complacido. ¿Sí me explico? Eso es intimidad sexual. Yo estoy abonando el terreno quizás para la noche. ¿Mm? Ese día,
¿Cuándo voy a tener sexo? Desde la mañana, porque desde la mañana tengo que entrar en esa intimidad sexual, ¿ves? Y quizás usted diga, ay, pero es un interés, sí, pero la mujer está diseñada para eso, para ver ese interés que usted tiene en ella. Se levantó en la mañana y en lugar de que ella haga las arepas, usted va a hacer las arepas. ¿Ve? Pero eso no es solamente en la mañana, el día tiene que ser así. ¿Ve? Tenemos que ampliar el hecho de conocer qué es el sexo, porque si no, el sexo igual a penetración se nos queda aquí. Y el problema es que cuando se queda aquí, el hombre se satisface y la mujer no. Entonces yo tengo que buscar la manera de satisfacer también a mi esposa, pero también tu esposa tienes que buscar la manera de decirle a él que tú necesitas estar satisfecha. ¿Qué otra forma es intimidad sexual? Cuando tenemos un diálogo extendido. ¿Diálogo de qué? Del sexo. Pocas parejas hablan de sus gustos, de sus preferencias, de lo que quieren. Se levantan en la mañana, ¿m? Y ¿cómo hacen los gatos así de le ronronea a su esposa? Esta noche te voy a comer. ¿Ah? Y se sientan, un día. Vamos a hablar de nuestra experiencia sexual. No importa, ríase, no importa. Aquí tenemos que descargar adrenalina. ¿Ah? No importa. Usted llega y habla con su esposa, tenemos que hablar de nuestro deseo sexual, tenemos que hablar de nuestras expectativas. Más adelante vamos a ver qué es eso de las expectativas sexuales, pero nosotros tenemos que sentarnos con claridad y decir cómo nos gusta, cuáles son las posiciones que nos gustan, cuál es la frecuencia que le tenemos que hacer, qué no me gusta, porque ambos tenemos derecho a decir no me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Mm? Hay hombres que les gusta hacerlo sobre el piso, pero la mujer sufre de la columna y entonces ella sufriendo ahí y él fino ahí en el piso. ¿Ah? Entonces hay que hablar de eso, no me gusta el piso. Hay hombres que tienen una fantasía de la mujer en la cocina y le gusta la cocina, pero la mujer todo el día en la cocina y también va a tener sexo en la cocina. ¿Mm? Ella tiene derecho a decirle, no, papito, vamos para la sala, vamos para el patio, vamos para el baño, vamos para cualquier otra parte que no sea la cocina. ¿Ah? No, señor. ¿Ve? Pero hay que hablarlo. La palabra extendido no me habla a mí de que sea largo, muchas cosas que se dicen, sino que el tema sea profundo. Y el tema es el sexo que tú y yo tenemos. ¿De qué manera me puedes conquistar? Más adelante vamos a hablar un poco de las personas, de los matrimonios que tenemos muchos años. Y me incluyo allí porque este año nosotros vamos a cumplir 25 años. Y esos son muchos años. Somos jóvenes en matrimonio todavía, ¿verdad? Pero son muchos años. Y con los muchos años ingresa la rutina. Y el sexo también entra en rutina. Entonces nosotros tenemos que hablar para avivar la llama del sexo en 25, 30, 35 años, nosotros tenemos que hablar de eso. Ay, Dios, me da pena. Si te da pena con tu esposo, si te da pena con tu esposa, ¿con quién vas a hablar? ¿Ves? O sea, tenemos que sincerarnos al respecto. Allí hay intimidad sexual. ¿Cuándo más hay intimidad sexual? Como cuando somos detallistas el uno al otro. Hay esposos que no toman a su esposa, no las tocan, sino en el momento de tener un acto sexual, en el momento de tener coito. Nosotros tenemos que tocar a nuestras esposas. Vaya para la cocina, la ve lavando, la ve planchando y le da una nalgada. ¡Pa! Con amor, claro, porque esa mano de Freddy pues pesa. ¿Ah? Hágaselo con amor allí, le da un suavecito. ¿Ah? Dele un beso en la mejilla. Dele un beso en la nariz. Dele, dele un piquito en la boca. Eso es abonar. Eso es intimidad sexual. Háblele al oído y le dice, te deseo. ¿Ah? No le grite porque mientras más cerca, a menos que te sorda, pero mientras más cerca, más fuerte ella va a escuchar y molesta. ¿Ves? Pero el problema es que los esposos normalmente no tocamos a las esposas hasta que queremos tener penetración. Hasta ese momento. Hay esposos que no se dan un beso largo si no están en la cama en pleno acto sexual. No. ¿Mm? Es necesario que cultivemos el arte de despedirnos con un beso.
Y si es con un beso francés, mejor. Las primeras de cambio, si usted no lo practica, las primeras de cambio, tu esposa te va a decir: "Uy, ya, ¿qué?". Y todo va a depender de donde usted viva y de donde quiera darle ese beso, porque si la esposa te está despidiendo afuera y en diagonal hay un preescolar, pues da como penita, ¿verdad? Hacer un acto así. Pero si usted se va a ir y ya sabe que ella lo va a acompañar, despídase con un beso francés allá en el cuarto y ella lo acompaña hasta la puerta y usted ahí le da su piquito y se va tranquilo. Ah, un beso esquimal. ¿Cómo es el beso esquimal? En la nariz. La idea es tocarse. Para la mujer también es difícil tocar a su esposo porque ella está predispuesta. Si lo toco, se activa y va a querer ahorita. ¿Mm? Porque es que el hombre es así. El hombre es como la llave, el switch de un carro. Toque y ¡pum! Se prendió de una vez. Así es el hombre. Y la mujer lo sabe. Entonces la mujer dice, no, si lo toco, se activa y va a querer tener un mañanero aquí rapidito. Y yo no estoy dispuesta. Pero ¿qué pasó? Por eso vamos a hablar. Tu esposa, habla con él. Hazle entender que no todas las veces que tú lo tocas en ese momento van a tener intimidad, porque tenemos que tener afecto entre los dos y el beso es importante. ¿Cuándo más hay intimidad sexual? Cuando nos invitamos a disfrutar cercanía juntos. Por ejemplo, bañarnos. Voy a hacer algunas preguntas que no quiero que me respondan, pero quiero que internalicemos. ¿Cuántas veces a la semana usted se baña con su esposa? Yo sé que es difícil porque tenemos hijos, claro, ahorramos agua. Tenemos hijos, ¿verdad? No los podemos dar. Pero yo tengo que propiciar el momento. No necesariamente yo tengo que esperar las vacaciones de agosto para salir. Vamos a reunir, mi amor. Vamos a reunir dinero. Y el 1 de mayo vámonos a un hotel. Vámonos a un hotel aquí mismo en Barinas o allí en Barinita. ¿M? Y nos perdemos 2 días. Nos escondemos en ese hotel. Y le decimos a tu mamá o a mi mamá, cuídenme al muchacho aquí, y nos vamos los dos para ese hotel. Eso es tener intimidad sexual cuando nos invitamos a disfrutar juntos. Vámonos a comernos un helado esta tarde. ¿M? Y nos vamos a comer un helado esta tarde. Los dos solos. Los niños son importantes. Los niños son complemento en el matrimonio. Los niños son fundamento en el matrimonio. Pero el matrimonio, la pareja, necesita tiempo juntos, a solas. Aun cuando tenga 5, 6, 7 muchachos. Eso de repente no se aprecia. Eso tampoco es una ley, pero estamos hablando de cosas que nos ayudan. Estamos hablando de cosas que queremos mejorar, porque la idea es mejorar. La idea no es quedarnos como estábamos. La idea de repente es que si yo sé que yo cometí un error, pueda enmendarlo y seguir adelante. Eso es intimidad sexual. ¿Cuáles son los parámetros para el sexo? Bueno, allí ustedes recuerdan que en Hebreos 13:4 y 1 Corintios 6:18 nos habla de la pureza y la santidad del lecho matrimonial. La pureza y la santidad del lecho matrimonial la tenemos que propiciar nosotros. Honroso sea el matrimonio. ¿Cómo dice? Ese matrimonio tiene una cama que no ha sido mancillada por otro hombre o por otra mujer. Ese matrimonio tiene una cama que no ha sido mancillado ni siquiera por actos sexuales impropios, aún en el mismo matrimonio. Pero eso nosotros dos los tenemos que acordar. El problema del adulterio en el matrimonio es que normalmente el adulterio se da como un escape de deseos sexuales reprimidos. Pero la mente del ser humano se ha visto pervertida por la pornografía. Si consumimos mucha pornografía en la adolescencia y en la juventud, las imágenes de la pornografía, del drama de la pornografía, se quedan en la mente de la persona. Y esas imágenes yo las voy a llevar a mi matrimonio. Y quiero que mi esposa me haga lo que le hacía la mujer en la película al hombre que tenía allá. ¿Ve? Y yo me hago un ideal, me hago una expectativa. Y es una expectativa falsa porque la pornografía es un guión. En cambio, el sexo en el matrimonio es natural, es espontáneo. Yo no sigo un manual que me dice, ahora tú te montas.
luego después de 5 minutos tú te bajas y le dices, ay, ay, qué bueno. Pero la pornografía sí es un guión que dice eso, ¿ves? Como nuestro matrimonio no es un guión, hay problema, ¿ves? Porque yo quiero que ese guión se implemente en mi matrimonio. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para el sexo? El sexo conyugal o el sexo marital debe ser la consumación de un compromiso de vida hecho por dos personas. Eso nos habla de exclusividad. En el altar, frente al pastor, frente al prefecto, yo prometí, yo juré o yo decidí estar contigo para toda la vida. ¿Cómo que un momento ahora decidí que no me satisface y que no estoy contigo para toda la vida y me voy a buscar otra y a esa otra sí le voy a decir que voy a estar contigo toda la vida? Eso no tiene lógica. ¿Pero por qué no tiene lógica? Porque nuestra mente ha sido pervertida. Entonces, el sexo marital debe ser la consumación de un compromiso de por vida hecho por nosotros dos. Yo me comprometí a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en el sexo y no sexo. ¿Ve? El sexo marital, teniendo en cuenta que el impulso sexual es tan poderoso, la Biblia recomienda al matrimonio evitar la inmoralidad sexual. Es más, la Biblia recomienda al matrimonio que no se separen el uno al otro, salvo por causa de la oración. Y eso un tiempo determinado. Y tenemos que hablarlo. Yo voy a ayunar 3 días. Voy a orar 3 días. En esos 3 días de ayuno y oración, yo no voy a tener ninguna relación, ningún toque. No me mires, no me toques, no me huelas, nada. Pero son 3 días, no 3 semanas. ¿Ves? Porque el problema de nosotros es la frecuencia sexual. Para el hombre no hay problema aumentar la frecuencia, para la mujer sí. Entonces allí hay discusiones, ¿ves? Matrimonios que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses sin intimidad sexual. Eso no es recomendado. Pero nadie dice que no hay un estudio científico, ni la Biblia dice que el sexo lo debemos tener todos los días, tampoco. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenemos que ponernos de acuerdo y hablar de eso. Yo tengo que saber cómo está dispuesta mi esposa para el sexo. Y la esposa tiene que saber que el esposo siempre está dispuesto para el sexo. ¿Ves? Entonces hay una carga en ambos. Más adelante vamos a hablar de esa carga. Sexo conyugal. Las relaciones sexuales conyugales deben ser mutuas y frecuentes para que no haya la tentación de cometer adulterio. Yo no con esto no estoy diciendo que los hombres que cometen adulterio o las mujeres que cometen adulterio están justificadas porque era que su esposo o su esposa no les daba sexo. No, eso no es justificación, pero la Biblia nos advierte de eso. No os neguéis el uno al otro. Y la Biblia le dice al hombre, tu esposa, el cuerpo de tu esposa es tuyo. Pero también la Biblia le dice a la mujer, el cuerpo de tu esposo es tuyo. Entonces, ¿por qué tu esposo se lo regalas a otra persona si ese cuerpo no te pertenece? Ese cuerpo es de tu esposa. ¿Mm? Es que ella no lo quiere usar. Bueno, ponte atractivo. ¿Quién va a querer usar un barrigón ahí que no se cuida y estás hediondo todas las veces? ¿Ah? Cuídate, acicálate, échate talquito, ponte pavito para ella. Recuerda cuando se conocieron, ¿ves? Hay mujeres que les gusta el hombre con barba, no les molesta. Pero hay mujeres que no les gusta con barba. El hombre tiene que hacer un sacrificio. Si tu esposa no le gusta la barba, pero a ti te gusta la barba, tú tienes que hacer un sacrificio, córtate la barba. Porque ella tiene derecho a no sentir que la puya cada vez que la estás besando. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Eso es cercanía, eso es sacrificio uno por el otro. Dios le da gran importancia a la sexualidad humana porque el sexo marital es la relación más íntima que pueden tener dos seres humanos. Es la relación más íntima que tuvo Adán y Eva. Se pertenecieron, se conocieron. Y no está permitido para el hombre, ni el soltero ni el casado. No está permitido para la mujer, ni la soltera ni la casada, conocer a otra persona que no sea su esposo. Estoy hablando de la intimidad sexual. No está permitido. Pero la sociedad nos dice, sí, prueba primero, mantener relaciones sexuales con él antes de casarte, porque el casamiento es para toda la vida y si él no está bien, ¿verdad? Te vas a casar con ese medio medio
¿verdad? Toda la vida. Nos han metido un chip de algunas cosas y los hombres nos sentimos comprometidos con eso. El tamaño de nuestro miembro. ¿M? Mientras más grande, más poderoso. ¿M? Más fuerte, más viril. El placer sexual de una mujer no lo recibe por cuán grande sea el miembro viril de un hombre. ¿Ve? Eso es lo que nosotros hemos aprendido del mundo, del sistema. De eso tenemos que deslastrarnos. ¿Ve? Pero yo tengo que propiciar también la idea de que yo tengo que prepararme para mi esposa. Igual la esposa tiene que prepararse para su esposo. ¿Ve? Sabemos que trabajas mucho en la cocina, sabemos que estás haciendo comida para un batallón, ¿m? Pero eso no quiere decir que vas a esperar las 6 de la tarde para bañarte y hueles a cebolla desde las 12 del mediodía. ¿M? Y te quejas porque tu esposo no te da un besito. ¿M? Si te comiste una empanada con salsa de ajo y no te has cepillado desde la mañana. ¿Cómo quieres que te dé un besito? ¿Sí me explico? Todas esas cosas abonan tanto en el hombre como en la mujer. ¿Para qué es el sexo? Yo hacía esto y decía, bueno, pero es que todo el mundo sabe que para qué es el sexo. El problema no es la funcionalidad, el problema es el propósito. ¿Cuál es mi concepción acerca del sexo? ¿Para qué lo uso? Hay mujeres que utilizan el sexo para coaccionar a su esposo. Hay mujeres que utilizan el sexo para manipular. O me haces esto o no tenemos sexo. Y hay algunos esposos que caen en eso porque, bueno, ya tenía 3 semanas sin tener nada y ella me está diciendo algo, pues voy a hacerlo para poder tener sexo esta noche, porque si no, ¿ves? El sexo no es para coaccionar. El sexo no es para castigar. Ah, no llegó a la hora que le dije, pues esta noche no tenemos nada. Esta noche me va a doler la cabeza, esta noche voy a estar indispuesta. El sexo no es para coaccionar. El sexo no es para manipular. El sexo no es un arma. El sexo no es para dañar, ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Entonces yo tengo que entender algo. El sexo como reconocimiento de la pareja y al mismo tiempo como la unión en una sola carne. Para eso es el sexo, para representar que somos uno. Y yo a mí mismo no me hago daño. ¿Cómo se lo voy a hacer a mi esposa? Usted a sí misma no se hace daño. ¿Cómo se lo vas a hacer a tu esposo? ¿Mm? Yo tengo que estar presto, tú tienes que estar presta. Cuando el hombre se llegó a su mujer, la Biblia dice que conoció a Adán a su mujer, pero estaban desnudos. ¿Cómo la conoció? Ay, Eva, estás aquí. ¿Le vio sus partes íntimas por primera vez? No, estaban desnudos. ¿Qué implica conocerse? El acto sexual, la intimidad sexual no es coito y penetración. La intimidad sexual es conocer el corazón, conocer la mente, conocer el ser de tu pareja. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? Eso es intimidad sexual, eso es sexo. Pero para eso tenemos que hablar, ¿ve? Conocer. Pregunto, no me vaya a responder. ¿Usted conoce los deseos sexuales de su esposa? ¿Usted conoce los deseos sexuales de su esposo? O sea, eso es algo que nosotros tenemos que meditar para saber si hemos hablado alguna vez. Eso se habla sentaditos en la cama, ¿verdad? Con una tacita de café, de chocolate, ¿verdad? Algo que tenga bastante azúcar para que nos active. ¿M? Y hablamos de eso. ¿Eh? No hay que estar bravo, no hay que esperar las 12 de la noche para hablar con eso, de eso, ¿ves? Hay que estar presto. ¿Cuántas veces vamos a hablar? Las veces que sean necesarias. Eso es un tema que no debe crearse un límite. No, ya hablamos la primera vez, el 14 de junio del 2005 hablamos. Ya se dijo todo. No, siempre hay cosas que tenemos que sacar, siempre hay cosas que tenemos que incorporar, siempre hay cosas que tenemos que mejorar. Hay gustos y hay disgustos. ¿Ves? Nosotros tenemos un tema que nos divide, aparte de la frecuencia, la duración. Nosotros los hombres luchamos con una idea y es la eyaculación precoz. Pero es que el problema es que nosotros creemos que el sexo es coito y el coito dura máximo 5 minutos y ahí viene la eyaculación. Ese es el problema, ¿ves? Entonces uno sufre porque no dure mucho, ¿ves? Y la esposa se ve así como, ya. Y yo no quedé satisfecha.
Esa es la cosa, ¿ves? ¿Cuáles son mis expectativas y qué hago para que la intimidad sexual sea más de 5 minutos? Cuando tenemos penetración o coito, cuando hay ese momento clímax, eso no pasa, normalmente no llega a 5 minutos. Eso es mentira, la pornografía, de que en ese pleno actos de penetración dura media hora, 40 minutos. Eso es mentira. ¿Mm? Eso son tomas falsas. ¿Ves? Y en otros casos se ayuda con una pastillita, ¿ves? O con una cremita. Entonces, ¿ves? Son ideales falsos que están en nuestra mente y nosotros tenemos que hablar cuáles son nuestras expectativas. El sexo como algo necesario en la comunicación. Se transmite información a través de la relación sexual. ¿Mm? Yo tengo que expresar lo que me gusta y lo que no me gusta, no solamente con gemidos o no gemidos. Yo tengo que expresar con palabras, pero yo tengo que expresar sin disgusto. Yo no me tengo que poner bravo o brava. Hay errores que se cometen. ¿Mm? Y en esos errores yo tengo que saber perdonar y tengo que saber asumir. Sí, dije algo, hice algo impropio durante el acto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a corregir. Y en esa corrección vamos a tomar las cosas con suavidad, con calma, sin gritos, sin reproches. ¿Mm? Tenemos que pasar la página y dejar de decir, sí, porque es que hace 15 días lo volviste a hacer y te dije que no lo hicieras. Pasa la página, no traigas lo que pasó hace 15 días. Si tu último encuentro de intimidad sexual fue hace 15 días, no lo traigas hoy. Le pertenece a la mujer le pertenece al hombre. Es un sentido de pertenencia mutua y cada uno de nosotros tiene derechos sexuales que no están ni por encima ni por debajo del otro. Es decir, yo debo saber llegar a acuerdo. Mi derecho sexual como esposo o como hombre es que yo quiero tener un encuentro sexual muy frecuente en la semana, 2 veces, 3 veces a la semana. Pero la mujer no todo el tiempo está dispuesta a eso. Ella también tiene derecho a decir no. ¿Cómo hacemos si yo tengo derecho a querer hacerlo todas las 3 veces a la semana y ella también tiene derecho a decir no, nosotros cada vez a la semana? ¿Cómo congeniamos allí? Un repuesto. ¿Ah? Un repuesto. Ese es el problema, ¿ves? Un repuesto, dice. Ese es el problema. Por eso es que entonces el hombre dice, no, yo voy a tener por fuera lo que no tengo por dentro en la casa. Y se busca una querida que le ayude a drenar ese querer. Pero ese derecho que yo tengo no puede ser superior al derecho de ella. Pero el derecho de ella, como esposa, no puede estar superior a mi derecho. Porque ella tiene derecho a decir que no, van a pasar 3 semanas o 3 meses sin hacer nada. No, porque yo no puedo ser vulnerado tampoco. Ambos somos sujetos de derecho, pero ya va, espera, somos una sola carne. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Y yo le pregunté, ¿qué necesitas que haga yo para aumentar la frecuencia? Pero yo debo entender que yo no lo puedo hacer 3 veces a la semana. Entonces hay un punto medio. Vamos a hacerlo 2 veces y medio. Yo tengo que hallar un punto medio. Bueno, está bien, no lo vamos a hacer 3 veces a la semana, lo vamos a hacer 1 vez a la semana. ¿Qué necesitas que haga yo? Y ella te va a decir qué necesitas que haga. Y tú tienes que tratar de hacerlo. Eso se llama empatía. Por eso hablamos del zapatico que tiene aquí. Eso se llama empatía. No debemos pasar por alto en cuarto lugar que el sexo es manejado también, es parte también del placer. Sexo es placer, por lo tanto, ella debe tener placer y yo debo tener placer. El placer de la relación sexual se da no solamente con la penetración, se da cuando nos comunicamos, se da con el compromiso, yo soy tuyo y tú eres mía exclusivamente. Se da con la satisfacción, con la estabilidad, se da con la comprensión. Usted, mujer, se ha puesto a pensar que la excusa del dolor de cabeza durante 5 años ya no le proporciona al esposo estabilidad. Durante 5 años siempre le dice, no quiero tener nada porque me duele la cabeza. No quiero tener nada porque me duele la cabeza.
No quiero tener nada. Esa es la excusa primordial de la esposa, de la mujer. Usted, esposo, se ha puesto a pensar que cada vez que usted obliga a una relación sexual, está dañando a tu esposa. O sea, son cosas que ambos tenemos que considerar, ambos tenemos que sentir placer. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el sexo? Ahora sí, yo le digo algo. Cuando nosotros hablamos de los propósitos de Dios para el sexo, tenemos que determinar algo. Y es que Dios también hizo el sexo. Nos los colocó en el ADN, porque aun cuando Él de manera directa solamente hizo a Adán y Eva, toda la codificación del ADN en Adán, toda la codificación del ADN en Eva, pasó de generación en generación, pasó de ellos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos, de sus hijos, y así hasta hoy. Eso es un código genético que viene desde antaño. Ese código genético está marcado en el hombre por un cromosoma, XY, y en la mujer por un cromosoma XX. Eso es imborrable, digan lo que digan los terapeutas y psicólogos de hoy. El problema de la identidad de género es que hemos tratado de disfuncionalizar el propósito del sexo en el matrimonio desde la perspectiva de Dios y le hemos dado permiso a la sociedad de decir, sí, el sexo depende de algo más que lo biológico. El sexo depende de una falsa identidad, mentira. Porque la identidad la proporciona el cromosoma. El resto son conductas aprendidas, distorsionadas o bien fundamentadas. Pero al fin son conductas aprendidas. El muchachito aprendió, vio cosas que no fue bien levantado, no fue bien instruido, y entonces él ahora cree que es una niña. Igual con la hembra. Le llama la atención ahora el sexo, el mismo sexo. Pero resulta que la expresión del sexo en la unidad de Dios es que varón y hembra los creó. La Biblia no dice varón y varón los creó. Tampoco dice mujer y mujer los creó. Fue un varón para una hembra y una hembra para un varón. Entonces, el sexo, ¿por qué creó Dios el sexo? Lo creó como una expresión saludable de unión de un hombre con una mujer. ¿Cómo entonces el matrimonio va a dejar en segundo, tercero o en cuarto lugar la importancia del sexo? Si Dios lo creó precisamente como una expresión de unión, eso debe estar allí. El problema no es para los que están recién casados, porque eso viene allí. Eso hay una garra, un hervir por dentro. El problema son 10 años, 14 años, 18 años, 20 años, 25 años y más. Que va pasando, y nosotros nos vamos conformando diciendo, no, ya para nosotros el sexo no es importante. Mentira. Si hay matrimonio, hay sexo. Salvo por cuestiones biológicas. Porque las hormonas en el hombre y en la mujer van pasando. A la mujer le da menopausia y al hombre le da andropausia. Y el líbido o el deseo sexual va disminuyendo, va en picado. Pero eso es algo ya biológico, eso es algo ya normal, natural, correcto. Los médicos dicen que el deseo sexual nace y muere con el hombre. Correcto, sí. En algunos en mayor medida, en otros en menor medida. Pero eso es ley, porque eso está en nuestro ADN. ¿Por qué Dios creó el sexo? Dios creó el sexo para procrear, para tener hijos. Quiere decir que los hijos de la bendición son los que se conciben en el matrimonio. Perdóneme por lo que estoy diciendo, porque es posible que usted sea un hijo de un matrimonio por fuera, de una relación por fuera, o es posible que usted tenga hijos así. Perdóneme. O sea, yo no le estoy diciendo a usted que usted es malo, que no sé qué, que sea infierno. Lo que estoy diciendo es lo que desde la perspectiva de Dios, Él lo creó. Y Él creó para que se tuvieran hijos en el matrimonio, no fuera del matrimonio.
Los hijos de bendición que Dios le dio a la humanidad son los hijos que le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense y fructifíquense en el matrimonio. ¿Por qué Dios no reconoció la primogenitura de Ismael? Porque estaba fuera del matrimonio. No era su voluntad. Él le dijo a Abraham y a Sara: ustedes, son un matrimonio, ustedes van a tener el primogénito. Ustedes. ¿Quién es el matrimonio? ¿Por qué Dios creó el sexo? Para el placer, tanto del esposo como del esposo. Cuando se piensa en tener sexo, se piensa en el placer o en la satisfacción que se da producto de esa experiencia. Pero mi propósito no es obtener satisfacción o placer yo como esposo. Mi propósito es darle a ella satisfacción. Así funciona el sexo. Por eso tenemos que hablar, porque yo no estoy en el cuerpo de ella para saber qué quiere. Mi propósito como esposo es satisfacerla a ella sexualmente. Y viceversa. El propósito de ella es darme placer, satisfacerme a mí sexualmente. Si eso se combina, imagínense cómo serían las relaciones sexuales en el matrimonio. Porque yo en mi relación pienso en ella y ella en la relación piensa en mí, en ese momento. Así fue concebido, para que Adán pensara en Eva y Eva pensara en Adán. Acuérdense que le dije que todo esto se remonta a lo que Jesús le dijo a los fariseos. Sí, fue así, se te dio eso, pero al principio no fue así. ¿Alguna pregunta? Más adelante vamos bueno, no sé si pueden escribir con esta autoridad, vamos a pasar a la sexta recogiendo una pregunta, pero si alguien tiene una pregunta y la quiere hacer, levanten la mano. No veo, pero me dice y... Una pregunta, doctor. Ajá, dime. Explíquenos lo de Salomón. Las mujeres, las mujeres. Las 37 y las 300 concubinas. Dios le dio una advertencia al profeta cuando el pueblo de Israel pide un rey y le dice: bueno, ustedes quieren parecerse a todas las naciones. Sepan ustedes que el rey va a hacer esto, ustedes conocen la historia. El rey va a demandar, les va a dar impuestos, no va a hacer las tierras de ustedes, le va a quitar los hijos, que tal. El paquete venía en eso. No era voluntad de Dios que Salomón, David, que los reyes tuvieran esa cantidad de esposas y de concubinas. Pero como el pueblo quería parecerse a las demás naciones, entonces Dios los deja quietos. Para que en medio de parecerse a las demás naciones, vean la diferencia de cómo era conducirse allá y cómo es aquí. Pero yo vuelvo al principio. Yo vuelvo a lo que Jesús le dijo. Sí, fue así. Pero al principio, no. La originalidad es que cuando Dios hace a Adán, tenía el molde, tenía la experiencia, tenía los recursos para hacer otra mujer. Si ya había experimentado con Adán, lo durmió, le aplicó anestesia, le hizo la primera cirugía, le sacó un hueso. De ese hueso hizo algo que nosotros no entendemos, ni podremos entender aquí, y crea la mujer. No pudo haber duplicado el mismo procedimiento para hacerle otra mujer a Adán. Lo hizo, pero podía hacerlo. Podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que era una relación de uno a uno. Solo que nosotros con el pasar del tiempo hemos pervertido esa relación. Escúchame bien esto. Esto es como usted. Vamos a hablar de 3 consideraciones que hay que tenerle a su esposo. Y algunas de esas consideraciones son consideraciones que tienen que ver con la anatomía del cuerpo de su esposo. En su esposo, en este orden, en su esposo hay una necesidad biológica, emocional de tener sexo. En ese orden, biológica, emocional. Primero biológica y luego emocional. Es más, la parte emocional en el esposo se minimiza cuando lo biológico crece. Escúchame y ya le explico por qué. La esposa no solamente debe tener conocimiento de esa necesidad, sino también tiene que tener
y sentirse empática con esa necesidad. Porque tu proceso menstrual, que te da algunos momentos difíciles, algunos momentos que no te gustan, y a tu esposo tampoco le gusta, ese proceso emocional es muy parecido, de menstruación es muy parecido a un proceso hormonal que tiene el hombre. Entonces, para ser entendida en tu proceso de menstruación, también puede ser entendida en el proceso biológico del hombre sobre su necesidad de tener intimidad sexual. Voy a explicarle un momentico lo que implica en medio de esa intimidad sexual desde el punto de vista de la biología del esposo. Como le dije hace rato, el hombre está hecho con un tipo de cromosoma, la mujer está hecha con otro tipo de cromosoma, y nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no quiero parecer un doctor en esto, pero más o menos hay una investigación previa del caso. Nosotros tenemos una fórmula donde podemos representar biológicamente nuestro funcionamiento hormonal. El hombre es básico. Así que el hombre tiene una hormona que se llama testosterona, que en gran medida, entre otras, con menos, no digamos importancia, pero no tienen tanto protagonismo, la testosterona en el hombre le produce, entre otras cosas, el deseo sexual. Esa testosterona crea en el hombre los espermatozoides y se acumulan en los testículos. Pero la acumulación de espermatozoides en los testículos es como una bolsa. ¿Qué sucede? Cuando ya está llena, está repleta. En el hombre esa bolsa no va a explotar. O sea, no hay que se va a reventar la bolsa y se van a salir los espermatozoides ahí. No va a explotar. Pero indudablemente hay una carga hormonal que le dice al hombre en su mente: tienes que liberar esa carga hormonal. Y para liberar esa carga hormonal, entonces el hombre necesita penetración o coito. ¿Ven? ¿Cada cuánto se da eso? La testosterona funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 360, en este caso de este año 2024, que bisiesto, los 366 días del año. Entonces siempre va a haber una carga de testosterona mandando ese deseo sexual a través de las espermatozoides que finalmente son depositados en los testículos. Hay un saco ahí que no recuerdo cómo se llama. Entonces, por eso el hombre siempre tiene deseo sexual, y por eso el hombre se activa su deseo sexual de una manera visual o auditiva, pero sobre todo visual. Hay que ser empático con esto. Hay que saber que funciona de una manera distinta a mí. Ya le voy a explicar cómo es el proceso. Ya le voy a decir a los caballeros cómo es el proceso hormonal de la mujer. Yo sé que la mujer lo sabe, pero la mujer tiene que entender cómo es el proceso, la carga que tiene tu esposo. ¿Ves? Cuando lo dejas allí, aguantándome allí, yo estoy bravo, pero lo quiero. Y ese pobre loquito allá. Entre patas. Entonces, ¿qué enseña el mundo? ¿Qué enseña la sociedad? Mastúrbate y libera la tensión sexual. Y entonces el hombre se masturba. El hombre creyente se masturba. Yo no estoy dando permiso a eso. Estoy diciendo cómo es la realidad del hombre. Yo no te estoy culpando de eso. Te estoy diciendo, entérate cómo en parte la biología del hombre funciona. Es algo constante. Además de que el hombre es estimulado visualmente, esta sociedad, sabiendo eso, bombardea al hombre con alevosía y premeditación. Todas las propagandas, toda la publicidad, todas las películas, todas las novelas, tienen todo, tiene una carga sexual para lograr algo del hombre. Compra, diviértete, sal. Cuando el hombre es explotado sexualmente, va a salir al bar, y en el bar va a comprar cerveza. Allá hay un intercambio comercial.
¿Ves? Eso tiene su trasfondo. ¿Ves? No lo vemos de uno a uno, pero la publicidad habla de masas, de crear una necesidad de gasto en masas. Eso es mercadotecnia. Entonces la sociedad, el sistema publicitario, crea una necesidad aprovechándose de la biología del hombre. No todos los hombres caen. El apóstol Pablo dice que hay algunos que tienen don de continencia, otros quizás no lo tienen, pero amamos mucho al Señor y nos aguantamos, pues, como meros. Andamos cargados, pero aguantando, para adelante. Sí, no buscamos ver esa esposa. Entonces, esposa, tú tienes que saber cómo se da ese deseo, cómo se da esa función en tu esposo. ¿Para qué? Para que podamos entonces tener empatía. La empatía, al fin y al cabo, es lo que nos va a enseñar relacionarnos uno al otro. Y en esa carga hormonal, el esposo no tiene la oportunidad con su esposa de descargarlo como él quisiera. Pero, ¿qué hace en el mundo? En el mundo tiene la opción de buscar una querida, en el mundo tiene la opción de buscar una tercera persona, una dama, o tiene la opción de la masturbación. Es más, los psicólogos fomentan para los adolescentes la masturbación. Usted lleva a un adolescente a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta y le va a decir qué es lo que se masturba. Es más, le promueve eso, tanto para la niña como para el niño. Tiene derecho a conocer su cuerpo. Sí, tiene derecho a explorar su cuerpo. Es más, hay una tendencia en la educación a que desde la educación inicial se le implemente al niño la oportunidad de tocarse para que conozca su cuerpo y conozca la reacción de su cuerpo. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. ¿Por qué crees que el niño todo se lo lleva a la boca? Porque ahí hay una sensación que está aprendiendo a desarrollar. Dulce, salado, seco, agrio. Por lo tanto, todo lo que el niño agarre, incluyendo una cucaracha que se encuentre en el piso, va a pasarle la lengua. Y voy a decirle algo que no encaja en nosotros, pero eso excita su cuerpo. Pero no es la excitación que nosotros conocemos, es simplemente que hormonalmente las cosas se están arreglando y él está pasando por eso. Pero ahora la educación sexual, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras dicen, no, impulsa ahora que el niño se toque para que él promueva ese autoconocimiento de su propio cuerpo. Y al adolescente le dice, permite que él se masturbe. Y el adolescente que aprendió a hacer eso, lleva eso al matrimonio. No tengo sexo, me masturbo. Es más, hay terapeutas matrimoniales que le dan una venia a la masturbación en el matrimonio. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, la primera consideración del sexo de él tiene que ver con lo primero, es biológico, y lo segundo es emocional. La segunda consideración, la esposa debe entender cuán diferentes son las hormonas en el esposo. Y le adelanté en el estudio biológico que las hormonas en el esposo, a través de la testosterona, se producen todos los días. No hay un ciclo como tu ciclo, que es mensual. 28 días, 4 días de menstruación. 28 días, 4 días de menstruación. Eso es un ciclo. Entonces, tus hormonas responden de manera diferente al sexo, diferente a tu esposo. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso para el esposo, para que lo comprenda. Pero por ahora tu esposa tiene que entender esa diferenciación hormonal para que tu empatía tenga una razón. Pues, quiero ser empático con él, empático con ella. No te estoy diciendo ahora que te tienes que aguantarme todos los días porque tu esposo quiere todos los días y está cargado hormonalmente todos los días. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo ser empática porque ya aprendimos atrás que eso se habla, eso se conversa. ¿Sí? Y en tercer ámbito. Si quiere todos los días que hagan eso, tú me la Y listo, ¿verdad? Todos los días. En tercer lugar, eso es la parte de la voz. En tercer lugar,
Muchas mujeres se admiran de la manera tan regular que sus esposos desean una relación sexual íntima. Cuando se bloquea la respuesta sexual, los hombres experimentan una presión psicológica acumulativa que demanda liberación. Fíjense, no es solamente la presión biológica, es ahora la presión psicológica. Ya tengo 4 días, ya tengo 6 meses, ya tengo un mes, ya tengo 3 meses. Y la esposa no anda pendiente de eso. La esposa tiene 3 meses. Y pendiente. El esposo se saca la cuenta. Hace 1750 horas no creo que me sexual. ¿Ves? Y la esposa se asombra de que él con regularidad recuerde eso, que cuando ella se asombra. ¿Ah? No te asombres, pero la información que te estoy dando, no te asombres, porque eso es normal. Repito, yo no estoy justificando ni te estoy obligando a la frecuencia. Te estoy diciendo cómo tener empatía. O sea, las razones biológicas y psicológicas para tener empatía. Tampoco estoy liberando al hombre de su responsabilidad. Y ay, pobrecito el hombre. A ninguno estoy convirtiendo en víctima. Ni a ninguno estoy convirtiendo en victimario. Estoy hablando de la necesidad de entendernos. ¿Sí? ¿Por qué no abrimos la puerta? Por lo menos la puerta. No, pero la puerta. La puerta grande. Esposo, ahora tú escúchame. Escucha. Ya me voy, ya va. ¿Ah? Ya me voy ahorita. Escúchame. Ahora vamos a tener consideración de ella. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava también. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la situación del deseo sexual en el hombre, lo dijimos, era biológico, emocional. Pero en la mujer ese orden cambia. En la mujer es emocional, biológico. Es decir, en otras palabras, el deseo sexual de la mujer no se activa por sus hormonas regularmente, por lo físico, sino por lo emotivo. Sus hormonas atacan, no le producen espermatozoides a la mujer que va a guardar en un lugar. Le van a atacar sus sentidos. Entonces la mujer se estimula a través de sus sentidos, a través de sus emociones. La carga emocional de la mujer la va a llevar a aumentar su deseo sexual. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo me como eso? Bueno, simple. La mujer tiene que sentirse querida. ¿Ve? El hombre no tiene que sentirse querido. El hombre tiene que ver, más nada. La mujer tiene que sentir. ¿Ve? Tiene que sentir que el esposo la ama. Pero ¿cómo la hago sentir eso? Lo dijimos al principio. Ese proceso de enamoramiento, ese proceso de romanticismo, ¿ves? Ese proceso de caballerosidad, donde usted sale corriendo y le abre la puerta del carro. Siéntate. Eso llena mucho la cosa. Yo sé que usted dice, ¿será? No puede ser. Y hasta creo escuchar alguna cosa que diga, ay no, el pastor se equivoca. Pero eso es así porque eso es intrínseco en la biología de la mujer. ¿Por qué? Porque la composición hormonal de la mujer es distinta. Ahora, en la mujer, su deseo sexual no se ve producido como una sola. ¿Por qué, David? Porque mujer que no echa broma es hombre. El deseo sexual, ¿qué le estaba diciendo? El deseo sexual de la mujer se ve promovido por no solo una hormona, sino más hormonas. Recuerden, por el hombre una hormona, básicamente, son más, pero básicamente una sola. Las mujeres más hormonas. Y esas hormonas tienen que ver más con su sentido en lo emocional que con sus órganos en lo biológico. ¿Sí ve la diferencia? En el hombre tiene que ver con lo biológico, con sus órganos. En la mujer tiene que ver con sus sentidos, en lo emocional. Por ejemplo, la mujer se ve elevado su deseo sexual cuando la progesterona, una hormona exclusiva,
que genera en el útero de la mujer la posibilidad de quedar embarazada, prepara su útero. En ese momento la mujer tiene el deseo sexual. ¿Cada cuánto es el ciclo cuando la progesterona acomoda el útero para recibir un espermatozoide, independientemente que lo reciba o no? Es un ciclo, ¿ves? Primero de mes, 28 de mes, y ahí actúa. ¿Ves? El cuerpo entonces empieza a enviar otras hormonas, empiezan a enviar sustancias químicas que hacen lo que se llama el endometrio alrededor del útero, limpian el útero preparándolo para recibir el espermatozoide o los espermatozoides. Luego viene el proceso de menstruación donde todo ese endometrio se desprende, limpiando el útero y los canales de la trompa de Falopio y todo eso, ¿verdad? Y sale. Y nuevamente comienza ese ciclo. Entonces la mujer biológicamente tiene un descanso hormonal. ¿Cuándo las hormonas están activas? Cuando ya tiene su menstruación. Entonces la mujer le hiere el esposo. Le repugna siquiera verlo. Le duele la cabeza durante esos días. Tiene malestar. Está irritable. Está sensible. El esposo siempre habla así, pero esos días le habla así, me grita, me maltrata. ¿Ves? Porque hay una sensibilidad, hay una hipersensibilidad. ¿Producto de qué? De su hormona. El hombre tiene que abonar, tiene que tratar de entender, tiene que... Bueno, esa es una de las ventajas de la que nos pausa, hermano. Sí, dale. Esa es la ventaja de la que nos pausa. Ahora, pero no solamente la progesterona. Ahora la mujer tiene otra hormona, que es el estrógeno. El estrógeno también actúa en la mujer y permite que junto con otros neurotransmisores que se eliminan en el cerebro, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, lleven a niveles de deseo sexual a la mujer, altos o bajos. Y eso en la mujer se ve muy marcado, ¿verdad?, cuando se alimenta bien o se alimenta mal. Entonces usted tiene que ser empático en todo eso, en saber que hay un ciclo, en respetar ese ciclo, en saber que tienes que abonar más. O sea, tú tienes que esforzarse, hombre, caballero, esposo, tú tienes que esforzarte más, tienes que presentar tu cuerpo bien bonito para ella. Si ella siempre te ha visto gordo, tú sabes que a ella no le interesa tu gordura. ¿Ves? Pero eso no quiere decir que tú te vas a descuidar, vas a tener pelo por todos lados, y grasa por todos lados, y heliondez por todos lados. No, hay que acicalarse. De vez en cuando afeítate, échate una cremita, un talquito, ponte oloroso, esconde la barriga un rato. Claro, la suegra me decía que le di pelo y alegría. ¿Cómo? La suegra me dice que poner pelo y alegría. Bueno, eso depende de cada quien cómo lo vea. Eso depende de los gustos y colores. Y para saber los gustos tenemos que hablar. Porque le puse el ejemplo de la barba, ¿verdad que sí? Hay mujeres que les gusta su esposo con barba. Y la besa, y la toca, y la acaricia con la barba, y más bien le da copillita y le gusta. Pero hay mujeres que no. Pero como a mí me gusta la barba, te la cara. Por eso es que la mujer no quiere tener con frecuencia contigo, porque siempre andas con la barba. Bótate esa barba. Por lo menos esa semana que quieres tener 2 veces. Bótate esa barba. Y después tú sabes que la siguiente semana tu esposa no va a querer nada. Te deja la barba. O sea, es cuestión de comprensión en ese sentido para que todos ganemos. Bueno, esta fue una experiencia enriquecedora con este tema tan importante para las parejas en un matrimonio, el cual ahora es nuestra responsabilidad ponerlo en práctica. Cualquier información adicional, pregunta o duda, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico matrimoniosporsiempre@gmail.com o ubicarnos en nuestras redes sociales en el Facebook Matrimonios por Siempre
Y en el Instagram igual Matrimonios por Siempre. Saludos y bendiciones.